¿Seguridad o inseguridad? ¿En qué estado estamos viviendo? ¿En qué estado se siente usted? Ya nuestros invitados anteriores, usted sabe. ¿Tú has ido haciendo una encuesta? Sí, ya más o menos, ¿no? Pero la verdad es que cada uno es dueño de su miedo, esa es la realidad. Claro. Pero también la realidad es lo que estamos viendo todos los días. Mire, un resumen rapidito de esta semana. Asesinato de policía en Panamá Viejo. Incursión de asaltantes a Avícola Atenas, allá en Chiriquí. Eso fue como al estilo del viejo oeste. Disparos contra un metrobús en marcha desde un carro. Detienen a docente por actos libidinosos. Sicario asesina a padre e hija en Tocumen mientras dormían. Esta es una semana para el olvido o una semana de aprendizaje también de qué hacer. No sé cómo lo querrán ver. Nuestros invitados son para este segmento Irving Muñoz, Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de Policía, y Rodolfo Aguilera, exministro de Seguridad. Buen día a los dos y gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Qué lectura tiene usted esta semana, señor Aguilera? Bueno, yo creo que es un reflejo del deterioro de los sistemas represivos y preventivos que debe implementar el Ministerio de Seguridad y el resto del aparato estatal para controlar el fenómeno del delito. ¿Su lectura, señor Muñoz? Bueno, es la mala aplicación que venimos acumulando de la falta de una política de verdad de seguridad. No existe una política. Las políticas se caracterizan porque son sostenidas en el tiempo y la experiencia nos dice a nosotros que nuestro país se refunda cada 5 años. Entonces, esta interrupción no nos permite a nosotros avanzar, sino que retrocedemos y volvemos a comenzar. Es más, cuando nos dicen que cada 5 años, yo digo, no, con cada cambio de ministro de Seguridad viene un nuevo librito. Sí. Es la impresión que yo tengo. Sí. Porque de inmediato uno se da cuenta en la calle que la escoba comienza a barrer en una dirección contraria a la que tenía el ministro que acaba de salir. O sea, no hay ni siquiera que esperar cada 5 años, señor Aguilera. Sí, y lo más preocupante es el empleo. ¿Cómo afecta la inseguridad al empleo? Porque recuerda que las multinacionales invierten en Panamá de acuerdo con una serie de parámetros. Uno de ellos es el estándar de los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando ese estándar no se cumple, entonces las multinacionales empiezan a mirar en otra dirección otros países que ofrecen situaciones de seguridad mucho mejor. Por ejemplo, Intel, Amazon y Boeing, durante la pandemia, establecieron nuevas unidades de negocio en Costa Rica, lo que representa cerca de 3.000 a 4.000 empleos. Y sin embargo, le han dado la espalda a una Panamá bañada de sangre y de balaceras. ¿Coincide usted con eso? Yo le agrego a los comentarios del licenciado Aguilera que también es que incorporar el componente corrupción. Componente corrupción yo creo que es peor que hablar de la inseguridad. De la corrupción parten muchas, son parte de los hechos que promueven esos estados de inseguridad. Gente que debe ser condenada, no es condenada, gente que tiene que presentarse ante las autoridades. Eso es parte de la gran problemática. Y si no vienen estas empresas transnacionales, porque algo no estamos haciendo bien, que no creo que sea problema de inseguridad. Fíjese que usted plantea sabiamente el tema corrupción y usted también con sabiduría el tema empleo. Pero fíjese que se nos queda lo principal en el tintero, la vida humana, que es lo que el panameño siente en riesgo cuando sale a las calles. Se lo pongo sobre la mesa a los dos. Y hay un índice que mide eso, que es el índice de victimización, que es una encuesta que se hace cada cierto tiempo con la supervisión de la Cámara de Comercio. Y en efecto, lo que indica esa encuesta es que el panameño no se siente seguro. Yo hace unos días te comentaba que un sitio en el cual se radicó mi familia hace varias generaciones, que era una vereda hace 20 años que se conocía como Paso Ancho. Hoy en día es un sitio en el cual las personas que tienen 70, 80 años no pueden residir por el nivel de peligrosidad. Ahí se han llevado a cabo intervenciones y decomisos de alijos importantes de droga. Hay conflictos entre distintos grupos. Ha habido homicidios con fines de robo y muchos de los perpetradores de estos delitos son personas que nadie las conoce en el área o que son poco conocidas, de manera que la inseguridad de la ciudad se ha derramado al interior del país y la sensación que produce en las personas
es que no se puede vivir como se vivía antes. La gente sale a la calle y se siente insegura. El Casco Viejo ha sufrido mucho con estas balaceras y creo que el gobierno debe tomar medidas. Todavía queda un año de gobierno. 18 meses tiene todavía. Si eliminamos el periodo electoral, 18 meses, yo creo que se puede hacer mucho. Porque la seguridad la necesitamos independientemente de qué estemos haciendo, si estamos en diciembre, si estamos en Navidad, si estamos en época escolar, es una política que tiene que ser permanente, pero pongo sobre la mesa el valor de la vida humana. Fíjense que en la primera respuesta de los dos me llamó la atención que sí, habló de empleo, sí, habló de corrupción, pero lo más importante, que es la vida humana y que se siente en riesgo por parte del panameño medio común, los dos lo dejaron en el tintero. No, no está dejado en el tintero, sino que eso es una consecuencia. Cuando tú llegas a esos niveles es porque esta es una consecuencia, no es la causa. Y la causa es la que nosotros no enfrentamos. Nosotros hablamos de inseguridad, pero tenemos que buscar la causa raíz. Pero es el principal bien a proteger. Déjame explicarte. Sí, está bien. Yo no te estoy diciendo que no. Nosotros, todas las autoridades, todos los gobiernos, esto lo he vivido porque he visto gobierno tras gobierno, trabajé con diferentes gobiernos, traigo una política nueva, pero primero la política no es sostenida. Y esa política, ¿quién la va a ejecutar cuando ya llegue a su cumbre? O sea, yo no he preparado las generaciones que les corresponde. O sea, yo veo, nos reunimos con organismos internacionales, nosotros establecemos programas y decimos, tenemos el plan 2030, pero está la generación que le corresponde llevar o ejecutar ese plan preparado para ejecutarlo. No lo conoce, no lo hemos preparado en base a eso. O sea, nosotros estamos haciendo cosas que parecen muy bonitas, que en papel se ven muy atractivas, pero no vamos formando al ciudadano como se requiere. Oye, entonces, la inseguridad y lo que tú me hablas de la vida debe iniciarse formando un buen ciudadano, que es donde nosotros nos estamos apuntando. Es que a ese punto iba, y eso es clave lo que usted está diciendo, porque al final, sí, siempre hablamos de la policía y de los estamentos de seguridad, pero a ellos les toca administrar lo que el tejido social le está arrojando, lo que le está enviando la familia, lo que le está enviando el sistema educativo. Otros niveles del círculo. Y eso tenemos que ponerlo en el tapete en algún momento en esta sociedad, ¿o no, señora Aguilera? Yo he dicho tres cosas. El sistema represivo adolece de un cuello de botella inmenso, y es que el país cuenta con 30.000 agentes de seguridad, policías, pero solamente tiene unos 400 jueces penales. Entonces, pero se denuncian 70.000 delitos al año. Entonces, esos jueces tienen que repartirse esos 70.000 delitos y reunir un estándar probatorio que se conoce como el indubio pro reo o la presunción de inocencia. Tienen que probar el delito al 100%, no al 70%, no al 60%, porque si hay duda debe favorecerse al reo. Entonces, tenemos un sistema que genera mucha impunidad. Entonces, ¿cómo rompemos ese cuello de botella? La mano dura en realidad no es dura, es una mano enclenque, raquítica y paquidérmica, por un lado. Por otro lado, sí, tenemos un problema que tú lo conoces bien por tu vida privada, que los jóvenes en situación de riesgo y en situación de conflicto con la ley no tienen oportunidades para rehabilitarse, entrenarse vocacionalmente e insertarse laboralmente. Yo traté de hacerlo durante mi gestión y los índices de criminalidad bajaron dramáticamente, pero como ha dicho acá el compañero de mesa, eso se abandonó y entonces ahora estamos viendo los resultados. Si en el caso de estos robos de farmacia, si esos jóvenes, si no se hubiera desmantelado el trabajo que yo hice, esos jóvenes no estarían robando farmacias, probablemente estarían pegando bloques en una obra de construcción o trabajando pintura, plomería o manejando un taxi o un equipo pesado. Entonces, el trabajo de prevención es importante. Y por último, y no menos importante, el tema de la violencia doméstica, que es el segundo delito que más se comete en nuestro país y que tiene una solución bastante sencilla, y es decretar como una política pública la obligatoriedad de la intervención psicosocial de la pareja o de las familias en las que hay violencia doméstica, porque al final del día muchos de los delitos tienen su origen en enfermedades psicológicas o en condiciones psicológicas que pueden ser perfectamente tratadas
pero que el Estado les da la espalda. Hombre, Esas son las 3 recomendaciones que yo he dado. son este triángulo de verdad importantísimo y básico, ¿no? El cuello de botella que tenemos con el sistema judicial, también el tema de quienes quieren cambiar su vida y no encuentran una oportunidad de reinserción, pero me quedo con este último, prestarle atención a lo que está pasando en cada casa, en cada hogar, porque de ahí es donde sale el ciudadano, de ahí es donde surge la violencia, Pero ahí es donde está el germen de nuestra sociedad. Fíjate esto. Siempre, con el perdón del ministro, no es contra él, pero cuando traen un ministro que ocupa estas posiciones, Sí. como que yo los veo, los ministros y los directores, ¿no? Salen corriendo. El presidente, tú vas a ser ministro, tú vas a dirigir un estamento, y salen corriendo. ¿Pero qué sale? Aplacar delitos. No, no, ese no es su trabajo. Su trabajo es gestionar. Su trabajo es administrar, pero esto se tiene que llevar a un nivel más amplio. ¿Por qué? Porque estamos en un círculo vicioso. Todos los días vamos a ver lo mismo, porque no estamos... ¿Lo mismo o peor? Puede ir empeorando, pero vamos a verlo y nos vamos a ir acostumbrando. ¿Qué es lo que ocurre? Que no estamos haciendo prevención, estamos haciendo disuasión. No estamos previniendo hacia el futuro. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en las nuevas generaciones. Debemos trabajar 2 paquetes, 2 políticas diferentes. Una que sea la que me va a llevar a que esta gente entienda que este no es el camino para yo poder trabajar al futuro. O sea, irlo haciendo a la vez. Claro, al unísono. mira, hay uno de los mejores ejemplos, nosotros lo vemos. En el 90 y tanto había una marca de carros, la Hyundai, y la Hyundai nadie lo quería, y ejemplos como esos uno los ve. Pero esos coreanos dijeron, dentro de tantos años nosotros vamos a hacerlo número 1. Vamos a hacerlo un número 1 en venta. Entonces se proyectaron y empezaron a trabajar hacia allá. El problema de Panamá es que nosotros no trabajamos en esa dirección. Mira, dame unos minutos. 1977 se firman los tratados Torrijos-Carter y Panamá pone una antorcha, una luz hacia dónde tiene que ir el país. Y todo se fue encaminando hacia allá. Entregaron el canal, perdimos los objetivos. No hay nadie que a mis 61 años, perdonen que lo diga así, me viene y me dice cuáles son los objetivos nacionales de este país. Vivimos por vivir, vivimos día a día. Apagando fuego cada día. No hay un objetivo país. No hay un objetivo que nos lleve a nosotros a la felicidad, a vivir en un estado verdaderamente en el que todos los ciudadanos podamos convivir en paz. Don Danilo. Sí, hay algunos elementos puntuales que yo quisiera que ustedes consideraran. La fuerza pública ha aumentado considerablemente su tasa de capturas, arrestos, capturas. Las cifras que usted planteó sobre la proporcionalidad entre la cantidad de delitos, incidentes y la cantidad de jueces deja ver que hay una disparidad enorme. El cuello de botella, sí. Exacto. Entonces, pero además de que hay un cuello de botella en términos numéricos, también pareciera haberlo cualitativo, porque si se dan las capturas y si se dan los arrestos, ¿por qué la reincidencia es tan fácil? ¿Por qué un capturado resulta que reaparece feliz y tranquilo caminando por la sociedad? O sea, ¿no estamos hablando también de un problema cualitativo además de cuantitativo? Sí, lo que sucede es lo siguiente. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Policía Técnica Judicial cuando estaba adscrita al Ministerio Público. Y en aquella época había un equipo integrado de criminalística, de investigación y policial, todo dentro del mismo paraguas. Y entonces, normalmente un homicidio se investigaba durante un periodo considerable de tiempo para luego proceder a hacer las detenciones y entregarle todo al fiscal. Ahora ocurre todo lo contrario. Ahora, con uno que otro indicio, la policía va, hace la captura y le entrega el detenido al fiscal. ¿Y cuál es el problema? Que el fiscal recibe al detenido sin un cúmulo de pruebas que son necesarias. Es necesario que la policía haga primero un trabajo de investigación en coordinación con el fiscal. En la crónica de una liberación anunciada, entonces. Y yo pienso que muchas veces la policía se adelanta por esa presión que tienen de mostrarle resultados a los medios, de mostrarle resultados a la comunidad. Yo recuerdo que en mis días en la PTJ teníamos detectives especializados en homicidio que resolvían el 90% de los homicidios o más. Hoy en día estamos en una tasa por debajo del 70% de los homicidios resueltos. Además, pues, del crecimiento de la población, el crecimiento del número de delitos, el deterioro de la sociedad y no ha habido un aumento en el número de jueces.
Entonces, y en el número de fiscales, o un aumento, digamos, muy poco proporcionado al aumento del problema. Entonces, esa es una situación que yo creo que explica por qué tantos liberados y tantas personas absueltas o declaradas no Dos culpables. aspectos. ¿Por qué no hay calidad en lo que se hace? Porque no se evalúa. No sabemos si lo que estamos haciendo está resultando. No hay una evaluación, no hay indicadores que midan si estamos logrando los objetivos. O sea, todo lo que tú haces, ese objetivo tiene que ser mesurable, tiene que ser cuantificable, tiene que ser medible. Pero yo, para poder entender que lo estoy logrando, yo establezco mis indicadores y tengo que saber si estoy cumpliendo o no. Por eso es que no hay calidad en lo que nosotros estamos haciendo. Perdona Por que otro haga- lado, deme un permiso. Por otro lado, también tenemos que entender algo. La policía investigativa, no importa dónde esté, son modelos policiales. El modelo anglosajón tiene un cuerpo de policía que tiene la investigación dentro de su policía, y lo tenemos en los carabineros, los tenemos en la Policía de Colombia. Y el modelo francés lo separa. Tiene una policía investigativa y tiene una policía, tiene una policía investigativa y tiene una policía preventiva. Pero aquí estamos hablando nosotros de la calidad del trabajo, de lo que se persigue. En los tiempos de la PTJ y algunos tiempos anteriores, quiero plantear, también estábamos en un sistema inquisitivo. Entonces, el sistema inquisitivo permitía, dentro del mismo concepto, que se violaran ciertos derechos. Entonces, hoy entramos en un sistema penal acusatorio que es más garantista hacia el infractor, hacia el delincuente, y que en los tiempos que da, por los recursos limitados y las malas decisiones que se tomaron cuando se separó o se eliminó la Policía Técnica Judicial y se separó el cuerpo del alma, es decir, la ciencia forense de la investigación judicial, entonces eso retrasa los procesos y crea una ineficiencia. Y las víctimas se sienten indefensión, triste y lamentablemente. 30 segundos para cada uno para dejar recomendaciones hacia dónde ir, porque al final la seguridad es un tema de todos. 30 segundos para usted, por favor. Yo reitero lo que acabo de decir. Es necesario darle más recursos a los fiscales y a los jueces, porque tenemos muy pocos fiscales y demasiados policías. Además de eso, tenemos que volver al trabajo de intervención psicosocial, entrenamiento vocacional, rehabilitación y reinserción de los jóvenes en conflicto con la ley y los jóvenes en situación de riesgo. Y por último, el trabajo de intervención psicosocial obligatoria a todos los casos en los cuales se presenten denuncias de violencia doméstica. 30 segundos también. Dado que el caso nos afecta a todos, debe haber más participación ciudadana. En un tema de seguridad debe haber participación ciudadana. Si la ciudadanía no participa, si los afectados no participamos, el problema no se va a resolver. ¿Por qué no se va a resolver? Porque lo está solucionando o la cura la está buscando una persona que cree conocer el problema, que no lo conoce a plenitud. El tema también debe aquí haber es más que participación. así es, porque la fiebre no está en la sábana, es el enfermo al que tenemos que ocultar. Quiero cerrar este segmento y con la disculpa de los invitados, dándole las gracias por haber estado acá, cediéndole 2 minutos a usted, don Danilo Toro, y disculpe que sea así contrarreloj, porque estamos en Mundial y tenemos que salir a tiempo y la gente está en espera del partido, porque usted fue a Darién. ¿Qué se encontró? ¿Qué nos trae como vivencia de un tema que también tiene que ver con seguridad? Un drama humano en su más catastrófica expresión. Con la Universidad Tecnológica, con recursos de Senasí, lleva a cabo un estudio sobre los impactos de la migración. También hay beneficios, realmente los hay, lo estamos estudiando. Pero lo que no sabemos acá en este mundo urbano es la magnitud de esa tragedia. Yo el día que estuve allí, los días que estuve allí, pude ver en un día específico, se movieron desde solo una ruta 400 personas migrantes. Y la catástrofe que me tocó atestiguar fue impactante. Entonces me decían las unidades allá, usted tenía que ver cuando eran 1.800 a 2.000 personas al día. Entonces, es un llamado de atención a toda la sociedad. Las unidades del Servicio Nacional de Fronteras están haciendo un trabajo realmente meritorio, un trabajo que debe ser respetado, y quienes no lo conocen deben informarse debidamente para entonces poder opinar, porque es un drama humano en su más catastrófica dimensión lo que ellos están administrando. Interpreto de lo que me dice que aquello que nos habían descrito aquí o nos han explicado aquí en esta mesa de debate se queda corto con respecto a lo que usted se encontró. Absolutamente se queda corto, Hugo. Es una experiencia en toda su catástrofe. Estando yo allá, pues murió uno de los migrantes. Ver a los niños... ¿De qué origen era el migrante? De China. De China. Era de China, Ahí murió allí.
ver las historias de la gente, los dramas humanos, los niños sufriendo. Hay toda una presencia institucional que hay que reconocer. Está el MINSA, está Migración, están Naciones Unidas, está UNESCO con otras agencias. Pero no es suficiente. Pero no es suficiente y es muy destacado el papel de... ¿Nos puede Senafron. rebasar esta crisis como país? Por supuesto, por supuesto. Si descuidamos el trabajo, si echamos de menos, si restamos importancia a Senafron, podemos pagar un precio muy caro por lo que está ocurriendo en la Solo me queda una duda porque usted nos mandó las fotografías y ahora las vi en pantalla. No los vi en ninguna foto. ¿Usted de verdad estuvo ahí? Yo estaba tomando la foto. Ya, ok. Fotógrafo. Vamos a la pausa, regresamos en segundos. Y no solo hacer selfie. Sí, no suele. Ok, lo dejamos hasta ahí. Tiene que montarse en esa ola para darle más credibilidad de que usted fue testigo de esa acción. No, hay confianza, seguridad y certeza de que estuvo ahí. Gracias por traer ese testimonio. Pausa y regresamos para hablar sobre el tema impuestos. Tenemos un presupuesto, wow, abarcador para el próximo año. ¿Serán necesarios nuevos impuestos? ¿Qué metas hemos alcanzado en recaudación de impuestos? ¿Qué ventanas de oportunidad hay para aquellos que no están al día en los impuestos? Todo eso lo ponemos sobre la mesa en segundos nada más aquí en Debate Abierto en un domingo mundial.